¿Tienes miedo de viajar solo o sola? Tal vez piensas que te vas a perder en un país que aún no conoces, o que te van a estafar, o que te van a robar, o que te van a secuestrar y tus órganos van a terminar en el cuerpo de alguien más. Pero nada de eso pasa. Viajar solo puede que sea una de las mejores experiencias que la vida te tiene preparados. Así que estas son mis razones para que viajes solo, y espero que las consideres y próximamente nos compartas tus viajes. Antes que nada, debes entender que a los que nos gusta viajar solos es porque realmente amamos hacerlo. No es porque no tengamos quien nos acompañe o no tengamos amigos. Es simplemente porque disfrutamos de nuestra propia compañía. Además, cuando viajas solo, eres totalmente dueño de tu tiempo. Claro, eso si no viniste con un tour que lleve 45 desconocidos contigo y que te limiten los paseos que tienes que hacer. Si lo haces solo y de manera independiente, eres dueño de tu tiempo. Decides dónde ir, dónde comer, dónde llegar, cuánto tiempo estar. Así, si te gusta muchísimo un lugar, pues te puedes quedar el tiempo que tú quieras. Y por lo contrario, si no te gusta, puedes decidir en qué momento huir y quizá no regresar ahí. Los viajes en solitario no son exclusivos de los mochileros. Puedes hacerlo tú solo y no importa ni edad ni presupuesto. Los hay para todos tipos. Además, una de las cosas mejores de viajar solo es que te obligas a salir de tu zona de confort. Y una vez que sales de tu zona de confort, es ahí donde están las recompensas de la vida. A veces hablas sin que ni siquiera sea tu idioma. Lees cosas que a veces no entiendes. Hay veces que pides cosas que ni siquiera sabes qué son y te vas a descubrir hasta el momento en que estás a punto de comértelo. Cuando viajas solo, créanlo o no, disfrutamos mucho de nuestra propia compañía. Nadie mejor nos conoce que nosotros mismos. Nosotros sabemos qué tanto vamos a aguantar, qué tanto nos vamos a enojar, qué tanto nos gusta comer, qué tanto no. Cuando estamos solos nos damos la oportunidad de platicar con nosotros mismos y conocernos. Hay veces que estamos en la cotidianidad de nuestros días y ni siquiera nos damos un tiempo para pensar o detenernos en lo que estamos pensando. Cuando viajas en grupo, siempre estás con esas mismas personas y siempre te estás comunicando con ellas. Entonces, cuando tú estás solo, lo principal es nuestro instinto de comunicación, y eso hace que hagas nuevos amigos, que visites nuevas culturas. El choque de culturas es impresionante, y además muchas de las personas que conoces en el viaje se van a convertir en amigos tuyos que vas a tener el resto de tu vida. Ahora, para los que les preocupa el tema de la seguridad y la conectividad, son otros tiempos. Puedes estar conectado en cualquier parte del mundo. Incluso en Cuba, donde pensé que no iba a tener conexión, puedes comprar una tarjeta y te conectas por 1 hora. Pero es suficiente para publicar lo que tú creas necesario publicar, o para avisar que estás bien, para tener algunos consejos, o para mantenerte comunicado con tu familia o tus amigos. Eso no debe por qué preocuparte. La mayor parte del tiempo nos subestimamos. Pensamos que no vamos a poder hacer esto u otra cosa, o no vamos a poder tomar tal o tal autobús, o nos vamos a perder, o nos vamos a ocasionar conflicto con la comida. La verdad es que en el momento en que estás de viaje, todo eso se te olvida, y todo eso va saliendo por el instinto de supervivencia que tiene el ser humano para comunicarse, para orientarse, para encontrar todo un sinfín de cosas. Así que cuando regreses te vas a sorprender realmente de la cantidad de cosas que lograste hacer, de las que tú pensabas no podías hacer. Ahora, cuando te pasan cosas como perder la cartera, o que te pierdas tú, o que te hizo daño la comida, o que no llegaste, o que te perdiste, o que te estafaron, o que te morías de miedo una ocasión en la que tuviste una oportunidad de hacer una cosa y realmente te asustaron y pasó otra. Esas veces que te encuentras perdido en la noche, sin saber el idioma local, ni conocer la ciudad, ni nada de eso, y todas las cosas que te causan mayor conflicto en el momento que te están pasando, cuando nos preguntan cómo nos fue, es lo primero que contamos, es lo primero que decimos, y es lo que más risa nos causa, convirtiéndose entonces en nuestras anécdotas favoritas. Así que no te asustes, solo diviértete. Si te preocupa llegar a un lugar en donde no hablas el idioma, no te preocupes, la cara de emergencia es universal. Con solo poner una cara de susto, la gente perfectamente va a entender lo que te está pasando y buscará la manera de ayudarte. Así que no te preocupes. Si te sientes mal, estás preocupado o algo te pasa, la gente lo va a reconocer independientemente del idioma que hablen. Láncense a la aventura de viajar solos. Atrévanse a hacerlo. Estoy seguro que es una aventura que jamás olvidarán en toda su vida. No está de más recordar los consejos de Isaí estuvo aquí para viajar solos. Siempre viaja con un seguro de viaje. Si eres viajero independiente, compra un libro, compra una guía con mapas, recomendaciones, lugares de donde puedas comer. Eso sí, disfruta perderte de vez en cuando, pero siempre vas a estar ubicado con tus mapas. No en todos los lugares vas a encontrar conexión a internet, por lo tanto este es un muy buen consejo. Esto depende de cada quien. A mí en lo particular no me gusta hospedarme en hoteles grandes, porque lo que pasa es que en todo el mundo son exactamente los mismos. Disfruta el hospedaje local, quédate en alguna casa, quédate en hostales, porque además son lugares adecuados para conocer gente nueva. En los hoteles el turismo no se presta para relacionarse y hacer compañeros de viaje. En los hostales sí, y hay muchos que tienen habitaciones privadas. Planea y vuelve a planear tu viaje. Eso sí, deja un poco de espacio para la flexibilidad por si te gustó muchísimo un lugar y quieres quedarte un poco más. Evita a toda costa un tour organizado. Nada es mejor que planear tu viaje y disfrutarlo con tus tiempos y no dejar que otros decidan lo que quieren que veas.
Nunca está de más aprenderse palabras en el idioma local. Algunas son clave y te las tienes que aprender por cortesía o para que disfrutes un poco más de tu viaje. Algunas palabras como por favor, gracias, qué tal un saludo y cuánto cuesta esto. Pidan consejos a la gente local y por supuesto síganos. Pregúntenles dónde te gusta comer, dónde te gusta ir, dónde vas, dónde vienes, qué visitas tú. Seguro les va a traer experiencias inolvidables. Viajen, viajen, viajen. Viajen en solitario, viajen acompañados, viajen con la familia, pero por lo menos una vez en la vida tienen que viajar solo. Les aseguro que va a ser una experiencia inolvidable y seguro lo van a disfrutar muchísimo y van a estar pensando en qué hacer para su siguiente viaje solo. Háganlo una vez en la vida y háganlo lo más lejos que puedan. Y como dicen por ahí, hay veces que uno se encuentra en medio de la nada y otras tantas que en medio de la nada uno se encuentra. Atrévanse y felices viajes.